Capítulo 2. La chica lluviosa y tímida. Kotori acababa de entregar el informe sobre todo el lío de la princesa, o como la llamaba su hermano, Toka, a sus superiores. Shidou sellando con éxito los poderes de un espíritu les complació, o al menos eso había esperado, aunque sabía que no era así. Apenas un pequeño porcentaje de los altos mandos tenía alguna fe en el plan. Incluso si tenían una prueba viviente frente a ellos, confiar en un poder cuando no conocían su procedimiento o cómo funcionaba no era factible. Comprensiblemente, la mayoría de ellos seguían siendo cautelosos de mantener todo ese poder espiritual de alguna manera suprimido en un solo cuerpo humano. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. Manipular cada segundo de las imágenes y escribir un informe convincente que omitía mucha información clave había sido lo que realmente la había hecho parecer una muerta viviente mientras arrastraba los pies hacia el sofá de su oficina. Un suspiro de cansancio escapó de sus labios como un asalariado que llega a casa después de una jornada laboral de 12 horas después de finalmente sentarse y permitirse relajarse. Desafortunadamente, sin embargo, su mente todavía estaba arrasando. Sabía que esto no sería exactamente un paseo por el parque, pero las cosas se intensificaron demasiado rápido. Ya sabía que Suoni-chan no era la persona más normal del mundo, pero después de esta misión, esa afirmación adquirió un significado completamente diferente. Sacando espadas mágicas de la nada, conjurando espadas también dentro de su cuerpo para coser una herida, fortaleciendo una mesa para resistir un ataque de un espíritu, a su entender, tal fenómeno sobrenatural solo debería ser posible a través de la tecnología milagrosa llamada realizador utilizada por los magos. Pero sabiendo que Shidou no tenía un solo chip en él, su única hipótesis era que selló los poderes de otro espíritu antes de ser adoptado por la familia Itsuka. Siempre se había sentido atraído por las espadas. El extraño poema que escribió en la escuela primaria fue una clara indicación de ello. El primer verso fue literalmente "Mi cuerpo está hecho de espadas". Y ahora ese poema empezaba a tener sentido, de una manera realmente inquietante. Pero lo realmente inquietante era, que no mostró una sola pizca de miedo o vacilación a lo largo de todas las locuras que sucedieron en solo un par de días. Definitivamente no era consciente de sus poderes curativos, pero tener la muerte acechando en cada esquina apenas le preocupaba. ¡Demonios!, ni siquiera gritó cuando una bala literalmente voló una parte considerable de su cuerpo. Realmente parecías un arma que estábamos usando, Oni-chan. ¿Cómo puedo convencerme a mí mismo de que estamos haciendo esto por ti si actúas así? ¿Cómo podría volver a sacar esa hermosa sonrisa si actuaba como acero frío? Todavía recordaba los primeros días después de que fuera adoptado. La cantidad de expresiones y emociones mostradas por Itsuka Shidou en ese momento también se podía encontrar en una roca. No era un niño problemático, de hecho, siempre ayudaba en casa tanto como podía. Simplemente nunca trató de jugar y divertirse, como se supone que deben hacer los niños. Kotori siempre trató de jugar con él, y nunca obtuvo una negativa de él. El problema era que no podía hacer que su rostro estoico cambiara. Al final, lo arrastró consigo por los parques de la ciudad. Siendo una niña de 6 años, con toda la diversión, terminó olvidando su propósito original. Se hizo tarde y terminaron viendo la puesta de sol en el parque a las afueras de la ciudad. Esa fue la primera vez que vio la sonrisa de su hermano, y lo que la causó fue verla sonreír. No era la sonrisa más deslumbrante, pero era una sonrisa pura y sincera. Pensó que era una hermosa sonrisa. En ese momento descubrió que Shidou solo mostraría una sonrisa genuina cuando pudiera hacer feliz a otra persona. Ese día, ella logró que él se abriera y terminó contándole su sueño. Siempre lo recordaría. Levantando el puño al cielo, con la puesta de sol de fondo y la sonrisa aún en su rostro. Quiero ser un héroe. Uno que salve a todos y haga felices a todos. Si le preguntaras a alguien, te diría que fue un sueño infantil y poco realista. Aún así, la pura convicción de sus palabras le hizo pensar que, si era él, era posible. A partir de ese momento, admiró a su amable y denso Oni-chan. Incluso sin su poder para sellar la energía de los espíritus, si había alguien que podía salvar a los espíritus, definitivamente era él. El sonido de las bofetadas llenó la habitación. Su expresión hundida rápidamente se volvió decidida después de que surgió ese buen recuerdo. Cierto, no puedo vacilar con esto. No podría llamarme su hermana si lo hiciera. Tal vez cambiar y sanar su psique sería realmente difícil como Reine insinuó, pero eso no significaba que ella debería dejar de apoyarlo.
En todo caso, tuvo que esforzarse aún más. Si no quieres salvarte, entonces lo haré. Mira aquí, Shidou. Finalmente logré no quemar las galletas. ¿Quieres comer uno? Por supuesto que quieres. Las probabilidades de que eso ocurra son inconcebibles, Yatogami Toka. Se mire como se mire, mis galletas son superiores en todos los aspectos a las tuyas. Ten, Shidou. Pruébalo. ¿Por qué tú, Tobiichi Origami? Esto no se trata de sabor. Él me prefiere. ¿Verdad? No hay evidencia que sustente esa afirmación. Es obvio que me prefiere. Itsuka Shidou miró las dos bandejas llenas de galletas frente a él con asombro mientras la hostilidad entre las dos chicas que las ofrecían aumentaba rápidamente. Los crecientes susurros y murmullos que circulaban por el aula a su alrededor solo empeoraban las cosas. La pregunta: ¿cuándo se convirtió mi vida en una comedia romántica? Cruzó su mente por un momento antes de apartarla apresuradamente. Sus ojos dorados se dirigieron entonces hacia la muchacha de pelo oscuro como la noche a su derecha. Ha pasado un mes desde todo el calvario que llevó a que los poderes de Toka quedaran sellados en su cuerpo de alguna manera. La niña ahora vestida con el uniforme femenino Raizen se sentía y actuaba como las otras chicas normales de la escuela. Su belleza seguía siendo hipnotizante a pesar de que ya no tenía esa sensación inhumana, pero eso fue todo. Si era honesto, todavía tenía problemas para procesar la forma en que todo se resolvía convenientemente. Era demasiado bueno para ser verdad, incluso para alguien tan idealista como él. Pero la prueba estaba justo delante de él. La única explicación que obtuvo de Kotori y Reine fue que tenía algo que ver con el beso y que solo era posible cuando el espíritu se había enamorado de él. Eso explicaba de dónde venía su absurdo plan para seducir a los espíritus, pero esa teoría también tenía un agujero enorme. Si sellaba con éxito los poderes de Toka, entonces, ¿Toka estaba enamorada de él? La combinación de esas palabras no le pareció correcta. Solo se conocieron durante 2 días, y aunque tuvieron una cita, eso solo podría llamarse un lío incómodo que culminó con un disparo. Ese tipo de cosas deberían llevar tiempo, ¿verdad? O al menos, así era en aquel diabólico aerojuego. En cualquier caso. Con sus poderes sellados, la ahora llamada Yatogami Toka vivió una vida normal como cualquier otro humano. Actualmente se alojaba en una habitación especial en el Fraxinus. Y, por supuesto, Ratatoski movió algunos hilos para inscribirla en la secundaria Raizen y ponerla en su clase. Fue una sorpresa, pero fue manejable hasta que, pues bien, la otra chica con el pelo blanco como la nieve a su derecha volvió a la escuela. Tobiichi Origami había estado desaparecida durante una semana, probablemente hospitalizada debido a las lesiones que sufrió. Teniendo en cuenta que había estado sangrando por casi todos los lugares, en realidad fue una recuperación bastante rápida. En el momento en que entró en el aula y sus ojos azules se encontraron con él, su rostro inexpresivo cambió a uno de pura confusión por un segundo antes de mostrar un alivio genuino, y luego volvió al primero. Esa interacción pareció desencadenar algo dentro de la chica de cabello negro sentada a su lado que la impulsó a atacar, pero debido a su falta de poderes sobrenaturales, salió solo verbalmente. A partir de ese momento surgió una rivalidad entre Toka y Tobiichi. Era de esperar que fueran antiguos enemigos, pero por alguna razón, Shidou tendía a ser el punto central de sus discusiones. Y este parecía ser un ejemplo de esas competencias entre ellos. No hay necesidad de pelear, chicas. No tengo ningún problema en probar los 2 juegos de galletas. Trató de calmar las cosas tomando una galleta de cada bandeja y metiéndolas rápidamente en su boca. De todos modos, ya era la hora del almuerzo, por lo que su estómago tenía espacio a raudales. Pero el efecto que tuvo su acción definitivamente no fue lo que esperaba. Se metió mi galleta en la boca. 1 segundo antes que la tuya. Esta es, de hecho, mi victoria, Yatogami Toka. Eso está totalmente inventado, Tobiichi Origami. Y así, comenzaron a discutir frente a él nuevamente, lo que hizo que dejara escapar un suspiro de cansancio. En ese caso, solo quedaba una opción. Disculpe, tengo que ir al baño. Y así, sin vergüenza, huyó de la escena. Dejar que las cosas se intensificaran no parecía una buena idea, pero sin una razón para pelear, poco a poco se moderarían. No era ni mucho menos la primera vez que utilizaba esta táctica, y realmente necesitaba irse. Esos pocos minutos de relajación le ayudaron a aliviar parte del estrés acumulado.
Por inquietante que sonara, estaba empezando a extrañar el momento en que era el tipo raro en el aula y nadie sabía cómo acercarse a él aparte de pedirle favores. Sin embargo, ese momento de calma terminó justo después de que sacó un pie del inodoro. Se detuvo a pocos centímetros de tropezar con Tobich y de todas las personas. Y como siempre, ni siquiera se inmutó. Necesito hablar contigo. En privado. Bueno, eso era algo que él veía venir. De hecho, le sorprendió que no se hubiera acercado a él antes. Está bien, lidera el camino. Justo cuando esas palabras salieron de sus labios, ella se dio la vuelta sin perder el ritmo y caminó hacia las escaleras que conducían a los pisos superiores. Sus pasos se detuvieron antes de llegar a la puerta para llegar a la azotea, pero este era un lugar que nadie visitaba en circunstancias normales. Un lugar perfecto para deshacerse de un testigo no deseado, un pequeño y oscuro rincón de su mente pensó, lo que lo impulsó a preparar los planos de las teclas negras por si acaso. Pero incluso si era inexpresiva la mayor parte del tiempo, la hostilidad y el odio eran las pocas emociones que mostraba cuando luchaba contra un enemigo. Así que, teniendo en cuenta que él no podía sentir nada de eso, lo más probable es que ella quisiera hablar. Itsuka Shidou, ¿cómo sigues vivo? Y así lo hizo, haciendo la pregunta más incómoda posible. La respuesta completa a esa pregunta implicaba una explicación de muchos conceptos hiperbólicos reservados para las partes más profundas del mundo de la hechicería, y también algunas llamas que no sabía de dónde venían. Tal vez podría hacerse el tonto. ¿De qué estás hablando, Tobichi? No me he enfermado en mucho tiempo. Origami. Ella lo interrumpió diciendo su nombre de repente. ¿Eh? Llámame por mi nombre. Justo como lo haces con Yatogami Toka. Está bien, Origami-san entonces. ¿Dónde estaba? Te disparé hace un mes. Ella fue al grano sin dudarlo, sus ojos azules entrecerrando ligeramente los ojos. Estoy seguro de que no estaba viendo cosas. Ese día, disparé al espíritu princesa con una precisión milimétrica. Pero tú, que estabas charlando con ella por alguna razón, la empujaste a un lado y recibiste la bala en su lugar. Incluso si ese rifle no tenía el poder de perforar la armadura de un espíritu, en términos regulares, tenía la misma potencia que un rifle antitanque. Es más, vi cómo te estabas desangrando rápidamente antes de que la princesa me atacara. Entonces, dime. ¿Cómo sigues vivo? Los ojos dorados de Shidou miraron a un lado mientras pensaba en cómo debería abordar esta situación. Definitivamente estaba acorralado, pero aún había esperanza. Después de todo, el hecho de que no lo visitaran hombres de negro que le hicieran preguntas y lo amenazaran para que guardara silencio era una señal de que ella no lo había arrojado debajo del autobús, todavía. Supongo que es obvio que no soy la persona más normal. Digamos que puedo hacer cosas que los humanos modernos ya no pueden hacer, pero gracias a esas cosas de realizar, ustedes pueden replicarlo. Ya veo, si la confusión en su rostro era algo a tener en cuenta, logró responder a su pregunta con honestidad, pero de la manera más enrevesada y vaga posible. Entonces, ¿por qué hablaste con el espíritu? Sabes que son peligrosos, ¿verdad? Ese rápido cambio de tema le dijo a Shidou que no estaba tan interesada en sus extraños poderes, sino más bien en por qué se estaba involucrando con sus enemigos. Quiero decir, eso es relativo. Es un hecho que los terremotos espaciales son mortales, pero en sí mismos no parecen tan peligrosos. O al menos, ese fue el caso del que conocí. ¿A usted o a sus camaradas se les ocurrió alguna vez hablar de las cosas? Preguntó con genuina honestidad. Tal vez solo seguían órdenes como un soldado de infantería promedio. Pero su expresión definitivamente se agrió. De hecho, para que sea tan visible, debe estar realmente enojada. ¿Acaba de pisar una mina terrestre? Princesa podría haber sido tranquila y razonable al principio, pero no se equivoquen. Los espíritus son calamidades andantes. Bestias de destrucción. Si se les dejaba solos, definitivamente comenzarían a masacrar humanos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Has visto alguna vez un ki? Hace 5 años. Durante el incendio que consumió la mayor parte del distrito residencial. Por primera vez después de conocerla, Shidou escuchó que su voz se quebraba. Sus labios temblaron y su brazo derecho sostuvo firmemente el izquierdo. Sin embargo, lo que realmente hizo que Shidou sintiera un nudo en el estómago fue el vacío que vio detrás de esos hermosos ojos azules. Ese tipo de mirada, estaba demasiado familiarizado con eso.
Lo veía de vez en cuando cada vez que miraba su reflejo, y con toda seguridad, esos debían ser los mismos ojos sin vida que tenía mientras caminaba por ese infierno. Shirou tragó saliva en voz alta. Ya podía imaginar lo que había pasado hace 5 años, pero la dejó hablar. Mis padres fueron asesinados por un espíritu. Justo delante de mí. Se vaporizaron en un instante. Sus palabras fueron seguidas por un silencio sepulcral. Origami no parecía estar de humor para profundizar en detalles, y Shirou no tenía palabras que decir. Independientemente de las palabras alentadoras y hermosas que se le ocurrieran, nunca podrían llenar ese vacío. El mismo vacío que solo pudo llenar una vez al final de su vida. Después de unos segundos que parecieron minutos, la chica albina se dio la vuelta y bajó las escaleras sin hacer mucho ruido. Shirou lo siguió poco después, su mente ahora llena de otra serie de preocupaciones. Y esas preocupaciones no cesaron ni siquiera cuando el niño de ojos dorados regresó a casa solo bajo la lluvia. Antes de que se diera cuenta, se encontró metiendo la mano dentro de su mochila y proyectando un paraguas. El meteorólogo falló estrepitosamente en su predicción, diciendo que hoy sería un día soleado. Espera, ahora que lo pienso, no había ninguna señal de que fuera a llover. No era una de esas lluvias de verano que apenas duran una hora. El cielo que había estado soleado un momento antes no estaba completamente oscuro, oscurecido por espesas nubes que descargaban litros y litros de agua. Se mire por donde se mire, esto estaba completamente fuera de lugar a mediados de mayo. La única explicación sería un tifón repentino, uno que ningún científico detectó a pesar de ser de magnitud bíblica. ¿Un mago finalmente decidió aparecer? No, teniendo en cuenta lo disminuido que está el misterio en este mundo, tendría que ser uno de los 12 señores, un apóstol muerto. De nuevo, tendría que ser superior en eso, y no hay ningún informe de personas desaparecidas en las noticias. Pion. ¿Eh? Una linda voz lo sacó de su espiral de pensamientos paranoicos. Sus piernas se habían estado moviendo en piloto automático, trazando la misma ruta que había estado siguiendo durante más de un año, pero debido a toda la lluvia, apenas podía reconocer la calle. Sin embargo, su sexto sentido definitivamente captó la anormalidad que causaba esta situación. En medio de un parque vacío al lado de la carretera, había una niña pequeña saltando sobre los charcos de agua que se estaban formando. Vestía una parca verde con orejas de conejo que la cubrían por completo, incluso la mayor parte de su rostro. Tenía el pelo azul ondulado y su edad debía ser similar a la de Kotori. Su mano izquierda estaba cubierta por lo que parecía una marioneta caricaturesca con forma de conejo. Que mi niña juegue bajo la lluvia sin supervisión no sería un espectáculo imposible si no estuviera literalmente en el ojo de la tormenta. Además, esa expresión de completa calma mientras ignoraba las gotas de agua que golpeaban su vestido, era como si estuviera completamente aislada del resto del mundo. De hecho, era un espectáculo hipnótico. Pero lo que mantenía a Shirou tenso era el poder que podía sentir proveniente de ella. La sensación que transmitía no era tan abrumadora como el caso de Toka, pero sin duda, era un ser inhumano. Un espíritu, si se dejaba llevar por la semántica utilizada por las organizaciones sobrenaturales que aún quedan en este mundo. ¿Qué debo hacer? Esa fue la primera pregunta que apareció en la mente de Shirou mientras la miraba completamente quieto. No hubo alarma de terremoto espacial, lo que significa que vino aquí en silencio como lo hizo Toka la última vez. Por lo tanto, la AS no debería venir a atacarla, al menos por ahora. ¿Debería intentar interactuar con ella? Sin el apoyo de la tripulación de Fraxinus, eso será muy difícil. Si no imposible. Y, bueno, pensar en un apóstol muerto como un niño como nada más que otro cadáver en movimiento tratando de matarlo era una cosa, pero coquetear con una niña era... No. Rápidamente sacudió la cabeza para alejar sus inseguridades. No puedo permitirme seguir pensando así. La última vez que me volví demasiado complaciente casi me matan y destruyen la ciudad. Y no puedo confiar en que siempre estén ahí para ayudarme. Su mano se apretó alrededor del mango del paraguas. Solo porque apestaba en esto, no podía permitirse dudar cuando había alguien que necesitaba ayuda justo frente a él. La niña dejó escapar una voz sorprendida. Había estado tentando al destino, saltando por el suelo húmedo y fangoso sin ninguna preocupación en el mundo, y como era de esperar, su bota se resbaló. Debe haber sido realmente repentino, ya que perdió el equilibrio de inmediato y cayó sobre su trasero.
O eso es lo que habría sucedido, si una mano grande no hubiera agarrado su delgado brazo y la hubiera ayudado a recuperar ese equilibrio perdido. La capucha se movió lo suficiente como para permitir que Shidou viera esos hermosos ojos aguamarina que ahora lo miraban con sorpresa. Parece que llegué a tiempo. ¿Está bien, jovencita? En lugar de responderle directamente, comenzó a manipular la boca de la marioneta antes de que una voz aguda entrara en sus oídos. Gracias por eso, Oni-chan. Nos salvaste de una caída bastante vergonzosa. Si Shidou tenía que adivinar, estaba hablando a través de la ventriloquia. O tal vez la marioneta le resultaba familiar, pero no podía sentir una segunda presencia. No tienes que darme las gracias. Era lo que había que hacer. Jo. A pesar de ser un pervertido, veo que también eres todo un caballero. Su respuesta lo dejó un poco confundido por un momento, mirando a la chica con una ceja levantada, y luego la vio mirándose la mano con un ligero tinte rojo en las mejillas. Al darse cuenta de ello, le cayó como un camión. Se olvidó de soltar su mano, lo que obviamente no causó la mejor primera impresión. Vaya. Lo siento. No quise molestarte. Jeje, solo estaba bromeando. Aunque puedes tomarlo como un servicio para ayudarnos, la marioneta volvió a hablar, pero no entendió a qué se refería con servicio. De todos modos, ¿puedo preguntarle por qué está jugando aquí sola bajo la lluvia, señorita? Bueno, siempre que llegamos está lloviendo, y por lo general somos atacados por esos violentos mecánicos. De hecho, es una sorpresa que alguien esté siendo amable con nosotros, Oni-chan. Debe estar refiriéndose a la AST. ¿Realmente atacaron a una niña sin lugar a dudas, sobrenatural o no? Independientemente de eso, ella parecía mucho más optimista que Toka cuando se conocieron. O al menos su títere barra familiar lo hacía. Ya veo, así que... ¡Oh, qué error! Yoshinon de todas las personas olvidó su propia presentación. Yoshinon es el nombre de Yoshinon. Lindo, ¿no? Ella también tenía un nombre. ¿Eh? Y uno claramente japonés. Yoshinon, ¿eh? Es un buen nombre, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te llamas, Oni-chan? Mi nombre es Itsuka Shidou, pero puedes llamarme Shidou si quieres. Shidou-kun, ese también es un gran nombre. Aunque no supera a Yoshinon. Shidou esbozó una sonrisa irónica ante sus extraños gestos. Fue impresionante ver cómo la niña podía controlar la marioneta de una manera tan compleja. O eso, o realmente era una familiar independiente. ¿Y cuál es la suya, señorita? Decidió mirar a la chica a los ojos, lo que hizo que su cuerpo se pusiera rígido. Labios temblorosos, tratando de desviar la mirada todo lo que podía, y jugando nerviosamente con su cabello. Esa era la definición de un introvertido, si es que alguna vez vio uno. Después de lo que pareció un minuto entero, sus labios rosados se movieron y el hilo salió casi inaudible, incluso si él había mejorado sus oídos con su hechicería. Perdona a Yoshino aquí. Es muy tímida. Después de decir eso, Yoshinon se volvió para mirarla y habló como si fuera un ser separado. Vamos, Yoshino. Si no hablas más alto, Shidou-kun no te escuchará. Mi nombre es Yoshino, señor. Necesitó todo su coraje para pronunciar esas pocas palabras. Encantado de conocerte, Yoshino. También puedes llamarme Shidou. El señor me hace parecer viejo. Bueno, técnicamente, teniendo en cuenta su edad mental, podría caer en la categoría de viejo. Al menos, esta vez no empiezo a tener canas a esta edad. Entonces, Shidou-san. Y con eso, parecía haber llegado a su límite y dejó que Yoshinon se hiciera cargo. Entonces, Shidou-kun, ¿por qué viniste a nosotros? No quieres hacerle cosas pervertidas a la linda Yoshino, ¿verdad? Esas palabras hicieron que la pequeña levantara la guardia de inmediato. El aire a su alrededor comenzó a congelarse literalmente, y se formaron varios carámbanos con las puntas apuntando directamente hacia él. Espera, Yoshino. Shidou rápidamente levantó las manos en señal de que no era hostil. Estaba caminando a casa cuando te vi tropezar y decidí ayudarte. Esa respuesta la calmó un poco, pero los carámbanos permanecieron en su posición. Por mucho que prefiriera no hacerlo, Kansou y Bakuya ya estaban preparados por si acaso. ¿Es así? Entonces, ¿esperas que Yoshino haga algo indecente para agradecerte? Por supuesto que no. No necesito ninguna razón para ayudar a alguien.
Los dos miraron al niño durante unos momentos, hasta que los carámbanos se derritieron en agua una vez más. Yoshino piensa que parece totalmente sincero, Yoshino. La tímida asintió a lo que dijo la marioneta. Discúlpanos por sospechar de ti, Shidou-kun. Como dije, es muy raro que alguien se acerque a nosotros sin malas intenciones. Entiendo, su respuesta fue acompañada de un suspiro. Eso estaba demasiado cerca para su salud mental. Bueno, ya que estamos aquí, ¿te gustaría hablar un poco conmigo? Yoshino da la bienvenida a una conversación agradable. ¿No lo crees tú también, Yoshino? Ella simplemente asintió de nuevo. Por alguna razón, se sentía mal para ella hablar a través de su marioneta. Shidou no conocía las razones detrás de esto, aunque sospechaba que los constantes ataques de la Ast eran al menos una de ellas. Y si ese fuera el caso, trabajar alrededor de ese tipo de trauma sería difícil. Entonces, me gustaría empezar preguntando algo. ¿Cuál es la relación entre ustedes dos, Yoshino y Yoshinon? El que respondió, como era de esperar, fue Yoshinon. Siempre hemos sido amigos, aunque Yoshinon es el encargado de cuidar al tímido Yoshino. Ya veo, ¿y qué piensas de Yoshinon, Yoshino? Volvió a preguntarle directamente. Tardó un momento más, pero se las arregló para reunir el coraje para hablar, más o menos. Yoshinon es un héroe, para mí. Ella siempre cuida de mí, y tiene el coraje para hablar con los demás, para mí. Incluso si lo soy, con miedo, siempre dice que todo va a estar bien. Y entonces, realmente sale bien. Al escuchar eso, Yoshinon le puso sus patas en la cara. No digas esas cosas sobre Yoshinon, Yoshino. Me vas a avergonzar. Es así. Pero me estás hablando directamente, ¿no? Al darse cuenta, la golpeó como un camión a toda velocidad. Sus mejillas se tiñeron de rojo y se bajó la capucha para ocultar su rostro lleno de vergüenza. Shidou-kun tiene razón, Yoshino. Esta es la primera vez que hablas con alguien. ¿No es genial? La presencia de Yoshinon la ayudó a calmarse un poco. Parecía insignificante, pero para ella decirle una frase tan larga debía de ser un gran paso. Si su teoría era correcta, Yoshinon debía ser la forma que encontró para hablar con los demás sin avergonzarse, y al mismo tiempo, el único pilar emocional al que podía aferrarse. Lo único que se le ocurrió para empezar a ayudarla fue: entonces, Yoshino-san, ¿me dejarías ser tu amigo? El parque quedó en completo silencio. Lo único que se escuchaba era el sonido de la lluvia. Todavía no había señales de que fuera a dejar de llover en ningún momento, y empezaba a sospechar que eso tenía que ver con los poderes de Yoshino. Qué atrevido de tu parte, Shidou-kun. ¿Pero no quieres ser amigo de Yoshinon también? Por supuesto. Quiero ser amigo de ustedes dos. ¿Qué dices? Para su sorpresa, escuchó una voz susurrante proveniente de Yoshino. Pero, esta vez, ya había reforzado sus oídos. ¿Por qué? Dijiste que todas las personas que conociste hasta ahora te atacaron, ¿no? No puedo dejar que pases por algo tan injusto. Me gustaría ser tu amigo Yoshino, para que no vuelvas a estar solo. Así que no tendrás que depender tanto de Yoshinon. De nuevo, se hizo el silencio. Ella estaba completamente desconcertada por esas palabras honestas. Muchas gracias, Shidou-san. Así será, bajo tu cuidado. Shidou-kun es una persona muy agradable, ¿eh? El gran Yoshinon confía en ti para cuidar de Yoshino. Llevémonos bien. Muy bien. Entonces, ¿qué quieres hacer? Yoshino levantó tímidamente su mano derecha. ¿Podemos jugar al escondite? Por supuesto. Y así, los dos comenzaron a jugar en el parque vacío, ignorando por completo la lluvia viciosa e incluso el flujo del tiempo. Escondite, estatuas, etiqueta, rayuela y muchos más. Desde una perspectiva externa, era bastante vergonzoso para un niño de su edad, y mucho menos de su edad real, estar jugando juegos de niños y perder a propósito la mayor parte del tiempo, pero valió la pena. Era casi imperceptible, pero logró dibujar una sonrisa en su rostro, por pequeña que fuera. Sin embargo, su ropa no podía absorber más agua, y podía empezar a sentir cómo su cuerpo tenía problemas para mantener la temperatura en el nivel mínimo. Si las cosas seguían alargando, ¿estaría en serios problemas? Bueno, Shidou-kun, ha sido una tarde divertida, pero ya es hora de que nos vayamos. Esas palabras viniendo de la marioneta significaron su salvación, pero no dejó que se notara en su rostro. Es así. Supongo que no se puede evitar.
Nos vemos otro día, Yoshino, Yoshinon. Eso sería genial. Vamos Yoshino, dile adiós a Shidou-kun. Ha sido muy divertido, Shidou-san, yo también, nos quieren, para volver a encontrarnos. Se despidieron y partieron en direcciones opuestas. Bueno, eso era lo que parecía, pero Shidou dejó de sentir su presencia en el momento en que doblaron una esquina y la lluvia anormal también se desvaneció. Lo más probable es que ella se desvaneciera a lo que fuera ese otro lado. Bueno, eso fue mejor de lo que esperaba. Pensar en ella como alguien a quien quiero salvar, en lugar de un objetivo para seducir, realmente funcionó. Fue a recoger sus cosas de debajo de su paraguas, y entonces echó un vistazo a la pantalla de su celular. Todo el color se esfumó de su rostro en ese instante. De ninguna manera. Eran más de las 6. En otras palabras, era casi la hora de la cena y tenía varias llamadas perdidas de Kotori. No hace falta decir que corrió por las calles de la ciudad de Tengu como si su vida dependiera de ello. Las pocas personas que miraron por la ventana en ese momento vieron una mancha que literalmente arrancaba el agua acumulada del asfalto. ¿Qué? Estabas hablando con un espíritu. ¿Eres consciente de lo peligroso que era? ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que lo eres. Pero simplemente ignoraste cualquier tipo de instinto de autoconservación que tengas, si es que tienes alguno. Itsuka Shidou sintió que sus tímpanos se desmoronaban bajo la voz iracunda de Kotori. Decir que estaba furiosa sería el eufemismo del año, pero aún así podía percibir un poco de preocupación genuina en su tono, algo que no esperaba dado que llevaba las cintas negras. Vaya lío. Una parte de su mente se centró en cómo dejaba el suelo completamente empapado en su pose de Seiza. Su temperatura corporal abismalmente baja finalmente lo estaba haciendo delirar. Kotori parecía priorizar sermonearle en lugar de dejarle cambiarse de ropa y darse un baño caliente para evitar el padre de todos los resfriados. Y por alguna razón, Reine estaba en la mesa de la cocina, observando todo desde la distancia. Sabía que su hermana le daría un sermón cuando llegara a casa, pero no creía que fuera por esa razón. Pero, ¿no es mi misión seducir a los espíritus? Decir esa última parte de la frase se sintió realmente raro, pero era la única defensa disponible para él. Aún así, deberías habernos avisado para que pudiéramos apoyarte. ¿Qué habrías hecho si ella te hubiera atacado? Sin la alerta de terremoto espacial desactivada, no habrías sido la única víctima. Oye, no soy tan malo. Me aseguré de que no hubiera nadie alrededor y, lo creas o no, sé cómo evaluar el nivel de amenaza de alguien. Era solo una niña solitaria que necesitaba un amigo. Incluso si se ve y actúa como una niña, sigue siendo un espíritu. Una calamidad. Un solo error, una palabra fuera de lugar que la pusiera nerviosa, y todo el vecindario desaparecería. Te dije que Ratatoskr es una organización creada para apoyarte, ¿no? Si vas solo a hablar con los espíritus y mueres, todo esto no tendrá sentido. A pesar de cómo lo hacía sonar, estaba claramente más preocupada por su seguridad que por la posibilidad de que la arruinara. Pero no pudo evitar poner los ojos en blanco. Es así. Me dijeron que cuando me dispararon, tú eras el más tranquilo de la habitación. Kotori se quedó paralizada por unos momentos. Luego tosió falsamente mientras se recomponía. Eso fue porque esa herida no era tan grave. Es posible que su capacidad de curación no funcione si su cuerpo está demasiado dañado. La gente muere cuando la matan, Shidou. No vuelvas a hacer algo así como una locura. Su expresión seria se desvaneció, dejando solo una preocupación sincera. Había sido emparejada con un verdadero dolor de cabeza de un hermano mayor, honestamente, no la merecía. Por otro lado, volvió a mencionar ese extraño poder curativo que le salvó la vida. Ese nivel de curación era bastante absurdo, se mirara por donde se mirara. No lo pondría por encima de Avalon, la utopía siempre lejana, pero definitivamente cerca. Pero estaba seguro de que nunca tuvo ningún tipo de artefacto divino dentro de su cuerpo. No puedo dejar que ustedes hagan todo por mí. Simplemente se siente incorrecto. Yo también quiero intentarlo. Después de todo, fui yo quien decidió que quería salvar a los espíritus. Kotori miró a su hermano con ojos penetrantes, hasta que fue ella quien suspiró esta vez y se llevó la mano a la frente. Estúpido Oni-chan. ¿No te das cuenta de todo lo que has hecho por mí y por todos los demás? Es imposible estar enojado contigo. Sus palabras salían como murmullos que apenas podía oír. ¿Dijiste algo, Kotori? Nada. De todos modos, ve a cambiarte de ropa y sécate antes de resfriarte.
Iré a preparar la cena mientras lo haces. Claro. Perdón por dejártelo a ti, Kotori. Lavaré los platos más tarde. Después de decir eso, casi corrió al baño, su cuerpo buscaba desesperadamente una fuente de calor. La puerta del baño se abrió de golpe sin molestarse en comprobar si había alguien dentro. Después de todo, la única otra persona que vivía allí estaba en la cocina, y su cerebro estaba prácticamente a punto de apagarse. Eso cambió en el momento en que finalmente abrió la puerta y una visión inesperada lo recibió. El cerebro de Itsuka Shidou pasó de congelarse lentamente a una combustión total mientras intentaba procesar esa visión imposible. En la pequeña habitación frente a lo que era el baño mismo, donde estaba la lavadora, había una chica preciosa. No, esa descripción no le hacía justicia. Con el pelo largo y negro como la noche y los ojos color índigo, era Yatogami Toka, y ella estaba completamente desnuda, en medio de ponerse la ropa interior. Sus miradas se encontraron, y un silencio sepulcral llenó la habitación durante lo que parecieron horas. El frío glacial que lo invadía quedó completamente en el olvido cuando una inexplicable fuente de calor llenó sus mejillas. Y Toka debía de estar sintiendo lo mismo, si su rostro gradualmente nervioso y su tartamudez servían de algo. ¿Qué? Shishidou. Sus brazos se movieron para cerrar la puerta mucho antes de que su cerebro pudiera terminar de procesar los estímulos, impulsado solo por sus instintos de conservación. Sus ojos dorados parpadearon como búhos y sus piernas se movieron hacia atrás por reflejo hasta que su uniforme empapado golpeó la pared. ¿Qué demonios está haciendo Toka aquí? Esa pregunta fue lo primero que cruzó su mente atónita. A lo largo de este mes, Toka fue con Reine a Fraxinus después de la escuela, donde vivió en un ambiente preparado y fue revisada diariamente. No es que estuviera de acuerdo con eso, pero querían estar seguros de que sus poderes habían sido completamente sellados antes de dejarla vivir en sociedad. Por ejemplo, estaba bastante seguro de que hoy no era la excepción, o de lo contrario, Toka habría insistido en caminar a casa con él. Esperar, si Reine, la persona encargada de supervisarla, estaba aquí, entonces no era tan descabellado, pero eso solo cambió el tema de la cuestión. ¿Viste algo, Shidou? Un hilo de voz finalmente lo hizo reaccionar, y vio a Toka asomar tímidamente la cabeza por la puerta del baño. No. No vi nada. Bueno, técnicamente, él sí la vio. Sin embargo, cerró la puerta lo suficientemente rápido como para que su cerebro no pudiera procesar la imagen por completo. Pareció comprarlo y salió del baño. Menos mal que ya estaba vestida, pero en lugar de su uniforme escolar, llevaba uno de los vestidos de Shidou. Debido a la diferencia obvia en las estructuras de sus cuerpos, la túnica llegó a sus muslos y luchó por cubrir su pecho. Fue bastante eficaz contra sus hormonas, incluso si estaba haciendo un esfuerzo activo para descartar esos pensamientos innecesarios. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí, Toka? Su pregunta fue respondida con ella inclinando la cabeza. ¿No te lo dijo tu hermanita? Dijeron algo sobre algún tipo de entrenamiento, así que me quedaré aquí por el momento. La mención de la palabra formación desencadenó inmediatamente algunos recuerdos lamentables. Pero aparte de ese trauma, ¿por qué Kotori se olvidó de decirle algo tan importante? Sí, su pequeña aventura con Yoshino la preocupaba hasta la muerte, pero dudaba que eso fuera suficiente. Esperar, adiestramiento, una hermosa chica que aparece sin previo aviso, no podía, posiblemente, su linda hermanita no lo haría, lo hizo a propósito, ¿no? Shidou no tenía la energía para llamarla y simplemente entró al baño para una ducha rápida y tibia antes de cambiarse a su ropa de casa y dirigirse al comedor. Los cuatro tuvieron una cena silenciosa y, como era de esperar, Kotori tuvo en cuenta el apetito de Toka y le preparó varias porciones. Shidou diría que su cocina ya se estaba poniendo al día con la suya, pero si estaba juzgando bien el ligero ceño fruncido de Toka, la falta de hechicería de refuerzo para realzar el sabor estaba haciendo que la brecha fuera bastante grande. Estaría mintiendo si dijera que no le hizo gracia la forma en que Kotori comenzó a hacer pucheros en el momento en que se dio cuenta. Después de terminar la cena y lavar los platos como prometió, Kotori, Reine y él fueron a la habitación de Kotori. Toka estaba en el sofá de la sala de estar, totalmente absorto en ver un anime, para poder hablar libremente sobre asuntos confidenciales. El comandante de Fraxinus y el mago se sirvieron una taza de té, mientras que el oficial de análisis prefirió una taza de café. Al comenzar la conversación, esta última no paraba de echarle trozos de azúcar en la taza.
Entonces, ¿podrías explicarme por qué de repente decidiste que Toka debería vivir aquí? Kotori fue la que respondió a su hermano con una ceja levantada. ¿No eras tú el que estaba en contra de que viviera encerrada en Fraxinus? Y todavía lo estoy, pero deberías haberme avisado de antemano. Tendremos que comprar más suministros y preparar una habitación para ella. No tienes que preocuparte por eso. Nos encargamos de ello mientras coqueteabas con el otro espíritu. Yo no estaba haciendo eso. Solo hablé con ella y terminó aceptándome como su primera amiga. Kotori silbó al oír eso. Seguro que trabajas rápido. La próxima vez que la encuentres, os invitaremos juntos al hotel. Demonios, no. Era tan mayor como tú, o al menos lo parecía. Eso sería realmente inmoral. Luego procedió a reírse a carcajadas, deleitándose con su reacción. Es broma. A partir de la descripción que nos diste, ya sabemos de qué espíritu estamos hablando. Solo quería comprobar si eras un lolicón. Bueno, las razones se pueden clasificar en dos partes. Reine comenzó su explicación con calma, ignorando los labios fruncidos de Shidou. La primera parte trata principalmente de las secuelas de una misión exitosa. El mes pasado, besaste a Toka y sellaste sus poderes, ¿no es así? Bueno, a pesar de que su mente estaba completamente negra en ese momento, todavía lo recordaba, y con bastante claridad. Ese fue su primer beso, al menos que él recordara. La sensación era extraña, pero al mismo tiempo, extrañamente agradable. Ignorando la sonrisa burlona de Kotori, reanudó la conversación. Sí, ¿a dónde vas con esto? Lo que pasa es que en realidad hay una especie de conexión invisible entre tú y Toka. Oh, ¿te refieres al vínculo por el cual la energía de Toka fluye hacia mi cuerpo? Ambos lo miraron con sorpresa llenando sus rostros. Bueno, sobre todo Kotori. En el caso de Reine, sus cejas solo se movieron un poco hacia arriba. ¿Cómo sabes eso? Bueno, puedo sentirlo si me concentro lo suficiente. Dejó caer otra respuesta vaga, pero eso apenas calmó la visible ansiedad de Kotori. Quizás, realmente era consciente de su condición. Cuando realizó un agarre estructural en su cuerpo para investigar qué causaba esas extrañas llamas regenerativas, se dio cuenta de que su vínculo con Kotori era exactamente del mismo tipo que el que se formó cuando selló los poderes de Toka. Y también, ¿significa eso que Kotori también es un espíritu? La evidencia estaba ahí, pero si ese es el caso, ¿cómo sucedió eso? Un humano normal no puede convertirse en una existencia similar a la de un sirviente así, y su cuerpo todavía estaba hecho de carne y hueso, a diferencia del de Toka. Algo aquí no cuadraba, y estos dos definitivamente sabían más de lo que decían. Cuando los ojos dorados se encontraron con los ojos rojos, Kotori encontró la ventana de su habitación interesante de ver, y Reine reanudó la explicación para aliviar la tensión. Lo que no hizo más que aumentar sus sospechas. De todos modos, eso me ahorra un buen número de explicaciones. El hecho es que, si el estado mental de Toka se vuelve inestable, el flujo de energía podría revertirse, haciendo que Toka recupere sus poderes. Ya veo, eso explicaba por qué eran tan cautelosos a la hora de dejar caer a Toka en la sociedad humana. Como sabes, actualmente vive en la zona aislada de Fraxinus. A pesar de que generalmente estamos monitoreando su condición, de alguna manera sus niveles promedio de estrés son más altos cuando está en Fraxinus en comparación con sus niveles cuando está en la escuela. Además, no le gustan los chequeos diarios. Aunque por ahora están dentro de su tolerancia, es difícil incluso para un experto predecir si podríamos seguir así en el futuro. Por eso, teniendo en cuenta que los resultados que hemos obtenido han sido estables, vamos a cambiar la residencia de Toka fuera de Fraxinus por un tiempo, y debido a estas circunstancias, se ha decidido que Toka se quedará en esta casa por el momento, mientras se construye un edificio residencial especial para espíritus. Para alguien que decía que era mala explicando las cosas, se las arregló para convertir ese volcado de exposición en algo que él pudiera entender. Sin embargo, todavía se frotaba la frente mientras procesaba su larga explicación. Entonces, en pocas palabras, me estás diciendo que, como el estado mental de Toka es más estable cuando está cerca de mí, va a vivir en mi casa, ¿verdad? Ella soltó un gruñido afirmativo. Aparentemente, Toka no ha puesto su confianza en ningún otro ser humano además de ti, Shin. Primero, vamos a establecer un lugar seguro, y luego vamos a probar si Toka puede tener una vida normal sin arrebatos repentinos. Comprensible, supongo. Entonces, ¿cuál es la otra razón que mencionaste antes?
Ah, eso es más simple, se trata de tu entrenamiento, Shin. Una pequeña parte de él esperaba que Toka hubiera escuchado mal eso, pero su suerte en el rango E estaba demostrando que no era solo para mostrar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué necesito más formación? Shin, queremos que sigas asumiendo el papel de conversar con los espíritus. Eso ya lo sé. Lo que quiero decir es, ¿no era suficiente ese maldito simulador de citas? Su ceja izquierda tembló cuando esos horrores indecibles resurgieron. Incluso si has logrado sellar los poderes de un espíritu, no podemos descuidar tu entrenamiento. Hacer que los espíritus se enamoren es una parte esencial de tu misión, pero tendrás que vivir con ellos después. Su entrenamiento ahora se centrará en ese aspecto. Kotori le respondió como si no estuviera pidiendo lo imposible. Sin embargo, tenía razón. Las únicas chicas con las que ha vivido hasta ahora han sido su madre, Rin y Kotori. Dejando a un lado al primero por razones obvias, una era su actual hermana, y la otra fue su antigua maestra durante la Guerra del Santo Grial. En resumen, nunca ha habido ningún tipo de interés romántico en esas relaciones. Y bueno, la idea de hacer que se enamoraran de él todavía se sentía mal en muchos niveles. Bien, ¿qué tengo que hacer? Nada en particular. ¿Eh? El punto es que incluso si te encuentras en una situación de apretar el pecho de una chica, vas a mantener la calma y ser capaz de actuar en consecuencia como un caballero. Es por eso, Shidou, mientras vivas con Toka, no importa qué tipo de evento travieso suceda, será mejor si puedes lidiar con la situación sin ponerte nervioso. Si bien mantener sus nervios a raya fue algo en lo que trabajó durante años en su vida anterior, no pudo evitar sudar. Si la situación en la que se encontraba antes de la cena era una advertencia, no quería imaginar lo que Kotori tenía reservado para él. En cualquier caso. Kotori, ¿quieres bañarte primero? No, definitivamente lo necesitas primero, Shidou. Bueno, si eso es lo que quieres. Diciendo eso, se levantó y se dispuso a ir a preparar el baño. Reine también se levantó para salir de la habitación. Es hora de que regrese a Fraxinus. Ambos salieron de la habitación, pero justo cuando estaba cruzando la puerta, vislumbró una sonrisa realmente inquietante en el rostro de Kotori. Solo como precaución, comprobó que Toka no estaba en el baño, y después de eso, colgó un cartel de ocupado en la puerta y la cerró con llave. Kotori tenía razón en que necesitaba este baño, y definitivamente estaba disfrutando cada segundo de él. Se tomó su tiempo para preparar la bañera, incluso vertiendo algunas sales de baño que había preparado para ocasiones especiales. Un agradable suspiro escapó de sus labios cuando finalmente dejó que su cuerpo se hundiera en las cálidas aguas. Este era el pequeño momento de relajación del día para cualquier habitante de Japón, y definitivamente él no era la excepción. Dejó su mente en blanco, o al menos eso intentó, pero como esperaba, inevitablemente surgieron algunos pensamientos sombríos. Hasta hace un mes, había tenido una segunda vida pacífica. Era casi como unas vacaciones del ciclo interminable de violencia como contraguardián. Tuvo la oportunidad de tener una familia, que incluía una encantadora hermanita, y vivir una vida normal. Pero sabía que esto no duraría para siempre. La razón principal por la que era tan hábil en la caza de apóstoles muertos o especies fantasmales era que se topaba con ellos la mayoría de las veces en lugar de tener que rastrearlos. E incluso en este mundo moderno donde no hay cosas que caminen en el mismo plano que los humanos, se las arregló para involucrarse en otro lío sobrenatural. No había forma de terminar aquí, era una simple coincidencia. La fuerza contraria debe haber tenido algo que ver en ello. Pero entonces, ¿qué razón tenía? La razón más obvia serían estos espíritus, pero había más evidencia que refutaba esa noción que la apoyaba. Para empezar, hasta ahora, no podían considerarse una amenaza real para la humanidad. Sí, los primeros terremotos espaciales que tuvieron lugar se cobraron miles de vidas, pero la humanidad reaccionó lo suficientemente rápido como para que nunca corrieran peligro de extinguirse. E incluso si acaba de encontrarse con dos espíritus y puede haber uno que sea hostil hacia los humanos, no mueren suficientes personas para perturbar el gran esquema de las cosas. Y un contraguardián solo sería enviado cuando la raza humana esté llegando a su ocaso. Y la otra razón sería su conveniente poder para sellar el poder de un espíritu. El mundo nunca le daría poderes adicionales a un espíritu heroico, y mucho menos a uno que no estuviera destinado a matar al objetivo de manera más eficiente. Esa cosa tenía que venir de otro lugar, lo que abrió una lata de gusanos completamente diferente.
Y también estaba el tema de, bueno, él poseía un cuerpo sin alma que no era el suyo, para empezar. El mundo podría emplear a un pseudo sirviente si fuera necesario, pero eso requiere que la nave al menos, estar vivo. Divertido. No sabía cuánto tiempo pasaba absorto en sus pensamientos y relajación, pero la ola de repulsión que lo asaltaba junto con ese último pensamiento lo devolvió a la realidad justo a tiempo para escuchar a alguien tarareando en la casa de al lado. Definitivamente era la voz de una niña. Shidou volvió la cabeza inmediatamente hacia la puerta corredera que conectaba con la pequeña habitación entre el baño y el pasillo. Allí, a través del vapor y el cristal de la puerta, vio la figura borrosa de una muchacha de pelo largo y oscuro. ¿Qué? Estaba seguro de que había puesto el cartel, y Kotori debería haberle advertido a Toka que se estaba bañando. Espera. No me digas, ¿es esto parte del entrenamiento? El niño de ojos dorados prácticamente saltó de la bañera. Sus pies resbalaron sobre el suelo mojado y apenas agarró una de las toallas que colgaban de la pared para envolverla sobre sus partes nobles. Espera, Toka. Todavía estoy adentro. Su grito salió un segundo tarde. La puerta de vidrio se abrió revelando el cuerpo desnudo de Toka. La cosa no se detuvo ahí. Entró en el baño y se topó con él. O más exactamente, atropellándolo como un camión a toda velocidad. Su visión se oscureció después de caer al suelo. Toka no era exactamente pesado, pero sus extremidades se entrelazaron, evitando que saliera del lío rápidamente. Y también, ¿por qué sintió algo suave presionado en su cara? Trató de decirle que retrocediera, pero su boca estaba cubierta por lo que fuera que produjera esa suave sensación. Pero al menos finalmente reaccionó. Shidou. ¿Qué estás haciendo aquí? Después de gritar, rápidamente se alejó. O al menos lo intentó, pero lo único que consiguió fue empeorar el desorden de sus extremidades. Cálmate, Toka. Solo lo estás empeorando. Tenemos que averiguar cómo, En el momento en que logró separar su rostro y sus ojos se enfocaron, pudo ver lo que había en su rostro hace unos segundos. Era su pecho. Y sus mejillas comenzaron a calentarse inevitablemente, lo que a su vez hizo que Toka también se pusiera nervioso y entrara en pánico aún más. No mires. Debido a su incapacidad para usar sus manos para cubrir sus partes o atacar a Shidou para dejarlo inconsciente, su vergüenza alcanzó un nivel insoportable y sus ojos comenzaron a girar. Ella perdió su fuerza, lo que le permitió evaluar la situación con cierta apariencia de calma y liberar sus brazos. Inmediatamente buscó otra toalla mientras ella se recomponía y se la arrojaba. Cúbrete con esto mientras me seco y salgo. Y la próxima vez, asegúrese de verificar que no haya nadie adentro. Ella asintió tímidamente mientras lo atrapaba antes de envolverlo inmediatamente alrededor de sí misma. ¿Eso estuvo cerca? Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, notó que la toalla alrededor de su cintura se aflojó y cayó al suelo. Su Excalibur quedó completamente expuesta a los ojos de Toka. La cara de Toka se puso aún más roja, e incluso pude ver vapor saliendo de su cabeza. Shishidou. Maldito pervertido. Su puño golpeó su estómago con una fuerza claramente superior a la de un humano normal, arrojándolo fuera del baño como a una muñeca harapienta. Incluso con refuerzos, todavía duele. Maldita suerte de rango E. Después de que Toka se disculpara con Shidou por golpearlo, ambos se fueron a sus habitaciones a dormir. Eran apenas las 10 de la noche, pero ambos estaban mentalmente agotados después de ese incidente. Todavía estaba un poco sonrojada. La imagen del cuerpo esculpido de Shidou aún permanecía en su mente. Su cabeza era un desastre, tratando de averiguar por qué se ponía tan nerviosa en esa situación. Ella confiaba completamente en él, pero por alguna razón, el hecho de que la viera desnuda la hizo sentir realmente avergonzada e incómoda. Kotori también se fue a la cama después de darle a regañadientes el sello de aprobación a Shidou. Era cierto que se las arregló para mantener la calma a pesar de lamentable resultado. Sin embargo, su sueño no duró mucho. Justo cuando las manecillas del reloj anunciaban la medianoche, Kotori escuchó una voz que intentaba sacarla del abrazo de Hypnos. Kotori, despierta, es hora. Aún así, siendo una niña de 13 años, su sueño no era tan superficial. En cuestión de segundos, ya estaba volviendo a emitir sonidos silenciosos de sueño. Kotori, por favor, no te vuelvas a dormir. Tenemos una misión. Esta vez reaccionó y comenzó a frotarse los ojos para dejar de lado su somnolencia.
¿Qué pasa, Oni-chan? ¿Vino a darme un beso de buenos días? Frunció los labios para recibir un beso de su amado hermano. Lo siento, pero no soy Shin. Soy yo, Reine. Al escuchar eso, Kotori finalmente se despertó y reconoció la voz somnolienta del oficial de análisis. Su expresión se volvió asesina por un segundo. Olvida lo que acabas de escuchar y ver. Reine, ¿qué pasa? A una hora como esta. Mientras decía eso, tomó su teléfono y lo encendió para consultar la hora. Eran las 3:20. Los preparativos están listos. Te dejaremos las últimas órdenes a ti. Oh, sí, te pedí que me ayudaras a levantarme. Dicho esto, tomó una pigoleta y la desenvolvió antes de llevársela a la boca. El sabor refrescante proporcionó el choque necesario para despertarla. A continuación, recogió sus 2 cintas negras y se ató el pelo con sus habituales colas gemelas. Ya estoy listo. Lo siento, Reine. No me importa. No hay demora. Este es el infieme. Shin está en sueño REM en este momento. Ya veo. ¿Y qué pasa con los otros miembros? Les dije que esperaran como se les ordenó. Podemos continuar en cualquier momento. Apurémonos, Oni-chan se despierta a las 5 sin culpa, no importa qué día sea. Ambos bajaron al suelo con pasos silenciosos y abrieron la puerta de la calle con la mayor suavidad posible. Como mencionó Reine, había varios hombres con uniformes de combate negros y pasamontañas esperándolos. El objetivo está en el segundo piso. Cuento con todos ustedes. Sí, señor. Siguiendo las órdenes del comandante Kotori, los hombres entraron en la casa en silencio. No hace falta decir que era un escuadrón de militares entrenados. Incluso si Ratatosk era una organización con un objetivo pacífico, todavía estaban preparados para la batalla. Kotori y Reine observaron pacientemente mientras el escuadrón entraba en la habitación de Shidou. Era algo sencillo. Mover silenciosamente un cuerpo dormido de una habitación a otra. Eligieron Shidou en lugar de Toka ya que el riesgo de que las cosas se fueran al sur era abismal en comparación. O así es como se veían las cosas al pie de la letra. Lo que los dos cerebros no esperaban era que, tan pronto como los hombres de negro entraron, comenzaron a escuchar fuertes golpes y gritos ahogados de dolor. ¿No dijiste que estaba dormido? Me aseguré de ello. ¿Shin ha dormido ligeramente? No que yo sepa. Siempre sigue su horario de sueño al pie de la letra. Ambos corrieron de regreso al segundo piso. Ya en el pasillo, vieron a uno de los agentes sentado contra la pared y totalmente inconsciente. La puerta de la habitación de Shidou estaba abierta, y dentro podían ver a todos los demás hombres también noqueados, excepto uno. Estaba tendido en el suelo boca arriba, completamente inmovilizado. Encima de él estaba Shidou, presionando una rodilla en su abdomen y agarrando el cuello de su uniforme con su mano izquierda, y apuntando con su otra mano a su cuello como una lanza lista para matarlo. Será mejor que empieces a hablar ahora si quieres volver a ver la luz del sol. ¿Para quién trabajas y cuál es tu objetivo? El hombre, a pesar de todo su entrenamiento militar, comenzó a temblar y balbucear bajo la fría mirada de Shidou. Shidou, ¿qué estás haciendo? Las palabras de un Kotori bastante estupefacto rompieron la tensa atmósfera. Su hermano acababa de derrotar a un escuadrón especializado de Ratatosk en cuestión de segundos. No se activaron las alarmas, lo que significa que no hizo uso de ningún poder sobrenatural, o al menos no de uno que requiriera una cantidad considerable de energía espiritual. Shidou se volvió para mirarla, y su fría expresión se convirtió en una de alivio. Oh, me alegro de ver que estás a salvo, Kotori. Y veo que Reine también está aquí. Apurarse. Tienes que esconderte. Lo más probable es que estas personas sean solo el grupo de exploradores. Yo me encargaré de ellos. En el peor de los casos, los distraeré mientras tú huyes con Toka. A la comandante de Fraxinus le costó no quedarse boquiabierta. A pesar de la situación, Shidou estaba completamente tranquilo y habló de manera pragmática sobre cómo tomar contramedidas. Su reacción fue más parecida a la de un soldado retirado de la guerra de Vietnam que a la de un adolescente. Shin, esos hombres trabajan para Ratatosk. La voz de Reine rompió el incómodo silencio. Al escucharla, fue el turno de Shidou de inclinar la cabeza confundido. ¿Por qué iba a ser atacado por miembros de la organización que se supone que me apoya? Te iban a llevar a la habitación de Toka mientras estabas dormido. La habitación se sumió en un denso silencio.
Casi podían ver los engranajes girando en la cabeza de Shidou mientras su ceja se retorcía como un sismógrafo. Espera. No me vas a decir que esto fue parte del entrenamiento, ¿verdad? Eso es exactamente lo que es. Al escuchar la respuesta indiferente de Reine, no pudo evitar suspirar y palmear la cara. Se levantó y liberó al pobre hombre, que huyó como un poseso. No me asustes así. Por un momento pensé que una organización enemiga quería secuestrarnos y diseccionarnos después de descubrir nuestros vínculos con el mundo iluminado por la luna. Para sus adentros, suspiró aliviado. Estaba a punto de sacar una espada para intimidar aún más al hombre. No esperábamos que los notaras, mucho menos que los vencieras fácilmente. Oni-chan, ¿desde cuándo sabes artes marciales? No sé artes marciales. Solo sé dónde tengo que golpear para noquear a alguien. El factor sorpresa también me ayudó mucho. Eso era una verdad a medias. Su estilo de lucha poco ortodoxo confundió a los hombres de Ratatosk, pero incluso sin hechicería, su cuerpo con genes de épocas pasadas era superior en todos los sentidos a los humanos modernos. Kotori continuó mirándolo con sospecha. Sabía que su hermano hacía ejercicio a diario sin falta, pero eso no le proporcionaría habilidades de combate tan superiores. Una cosa era tener poderes sobrenaturales y la otra era usarlos de manera competente. Su hermano ocultaba algo, pero ella no se atrevió a forzarlo más. Después de todo, ella también le estaba ocultando muchas cosas. La mañana siguiente transcurrió como cualquier otra. O al menos como cualquier otro desde que la vida de Shidou volvió a ser un lío enrevesado. Bueno, si tuviera que señalar algo, definitivamente sería que sintió no pocas intenciones asesinas cuando él y Toka llegaron juntos a la escuela. Sí, estaba más pegajosa que de costumbre desde que finalmente pudo comenzar su día junto a él, pero eso no podía causar tales reacciones, ¿verdad? Simplemente los ignoró, ya que ni siquiera equivalían a la de un apóstol muerto, y las clases continuaron normalmente hasta el almuerzo. En el momento en que sonó el timbre, 2 escritorios, uno a cada lado, se unieron al de Shidou. Eran los de Toka y Origami. Las miradas de ambas chicas se encontraron, y comenzaron a mirar como de costumbre. ¿Qué quieres, Tobiichi Origami? Nos estás molestando. Esa es mi línea, Yatogami Toka. Con el fin de evitar otro de sus conflictos habituales, Shidou trató de aliviar la tensión con la propuesta de una tercera opción nuevamente. Cálmate. Podemos comer todos juntos, ¿verdad? Su enfrentamiento duró unos segundos antes de que los dos finalmente cedieran y se sentaran en sus escritorios a regañadientes. Los tres abrieron sus bentos para comenzar a comer, pero los palillos de Shidou se detuvieron en medio de su movimiento cuando notó la intensa mirada de Origami. Sus ojos azules bailaban entre su bento y los de Toka, como si tratara de discernir alguna diferencia. El contenido de los bentos era idéntico. Con razón. Shidou se encargó de preparar su propio bento y el de Kotori. Era natural que, ahora que Toka vivía con él también se encargara de preparar la suya. Origami lanzó una mirada fría a ambos, que no tenían idea de por qué estaba reaccionando así. ¿Qué? Incluso si lo miras con tanta atención, no te lo voy a dar. Ella ignoró la respuesta de Toka y le preguntó directamente a Shidou. ¿Qué significa esto? Levantó una ceja con genuina confusión. ¿A qué te refieres? ¿Por qué tu bento y el de Yatogami Toka son completamente idénticos? Porque yo hice los dos. Su ceja se torció por un instante. ¿Por qué lo hiciste? Porque estamos viviendo juntos. Ahora sus dos cejas se torcieron y sus ojos se entrecerraron lentamente de una manera que incluso él encontró inquietante. Si interpretó correctamente el puñado de emociones en su rostro de muñeca, debía estar realmente enojada. Pero, ¿por qué? ¿De qué están hablando ustedes dos? No me hagas a un lado. Las quejas de Toka fueron interrumpidas por el sonido estridente de una alarma. La alarma de terremoto espacial. Origami pareció olvidarse por completo de la conversación mientras saltaba de la silla y salía corriendo del aula. Shidou ni siquiera necesitó preguntar para saber a dónde iba. Por otro lado, Toka se encontró completamente confundida. El pánico comenzaba a extenderse entre sus compañeros de clase, incluso si un evento como este había ocurrido hace solo un mes. Pero en completo contraste, Shidou parecía muy serio. Atención a todos, esta es la alarma de terremoto espacial, por favor, evacúe el refugio subterráneo. La voz somnolienta de la profesora de física, Reine, venía del pasillo.
Los demás estudiantes comenzaron a abandonar la clase en dirección a la ordenanza del refugio. La evacuación fue mucho más ordenada que las últimas veces. Toka observó el comportamiento de todos con intriga. Shidou, ¿a dónde van todos? Al refugio debajo de la escuela. ¿Refugio? Shidou sintió la necesidad de levantar una ceja. Nadie en Ratatosker sintió la necesidad de contarle a Toka lo que está experimentando un terremoto espacial desde la perspectiva humana. Dejemos las explicaciones para más adelante. Por ahora, vamos allí. Toka miró su vento intacto con una expresión deprimida, pero después de sopesar la urgencia de la situación, terminó siguiendo a Shidou. Shin, por aquí, tan pronto como estuvo en el pasillo, el chico de ojos dorados escuchó que Reine lo llamaba. Se acercó a ella y le habló en un tono tranquilo. ¿Qué vamos a hacer con Toka? Al respecto, haremos que Toka evacúe al refugio con todos los demás. ¿Está bien? Con sus poderes sellados, no es diferente a cualquier otro humano, además, si le permitimos ver el conflicto entre el Ast y el espíritu, el trauma podría hacer que se vuelva loca de nuevo. Shidou asintió en comprensión, justo cuando una voz aguda interrumpió la conversación. Vamos, Itsuka-kun, Yatogami-san, incluso Murasame-sensei también. Por favor, no te quedes ahí. Si no te das prisa y evacuas, el peligro es peligroso. Era Tama-chan, y estaba tan nerviosa como la última vez. Si nos atrapan, terminaremos en una situación complicada, vamos. Reine hizo una señal a Shidou con los ojos y se giró para caminar en la otra dirección. Dame un segundo. Después de esa indicación, Shidou tomó la mano de Toka y la unió con la de su maestro. Sensei, dejaré a Toka a tu cuidado. Sí, por supuesto. Ella respondió confundida, con los ojos dando vueltas. ¿Shidou? Toka le habló con inquietud. Toka, escucha. Por favor, evacúa al refugio junto con Sensei. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer, Shidou? Tengo algo importante que hacer. Sigue adelante sin mí, ¿de acuerdo? Shidou. Shidou se sintió mal por dejar a Toka de esa manera, pero dejó esos pensamientos a un lado y caminó con Reine. Poco después, se encontraron en el puente de Fraxinus. No pasó mucho tiempo para que presenciaran el momento en que se produjo el terremoto espacial. Ocurrió en una de las principales calles de la ciudad. Varios edificios desaparecieron y un enorme cráter ocupó su lugar. La onda expansiva devastó toda la zona circundante. Era inquietante pensar que la explosión se había producido a pequeña escala para los estándares. Al hacer zoom en la imagen, aparte de la inesperada lluvia que comenzó a caer en la zona, pudieron ver a una niña en medio del cráter. Shidou la reconoció de inmediato. Su pelo azul ondulado y su parca verde eran inconfundibles. Este es el espíritu con el que estableciste relaciones ayer, ¿no es así? Kotori pidió confirmación. Sí. Me dijo que se llamaba Yoshino. Yoshino, así que ella tiene un nombre, a diferencia de Toka, ¿eh? Unos momentos después, lo que parecían varios misiles se estrellaron alrededor del espíritu, levantando polvo y escombros. La Ast ya les estaba tomando la iniciativa, y el diálogo ni siquiera parecía pasar por sus mentes. Yoshino saltó de la cortina de humo y voló entre los edificios en ruinas. Los magos de Ast no se quedaron atrás y la persiguieron. No hubo vacilación por su parte. Ya sea que fueran entrenados para ver a los espíritus como cosas inhumanas, o que tuvieran historias de fondo trágicas como el origami, no sentían ningún tipo de remordimiento por atacar a una niña inocente. A diferencia de Toka, Yoshino ni siquiera trató de defenderse o contraatacar. Ella simplemente siguió huyendo. En la superficie, Shidou fruncía el ceño mientras miraba la imagen completa. Por dentro, le hervía la sangre. La crueldad humana no era nada nuevo para él, independientemente de su forma, pero eso no significaba que pudiera simplemente ignorarla. Y Kotori debió de sentir su agitación interior. Solo para confirmación, ¿va a continuar su papel de negociador con los espíritus? ¿Arriesgarás tu vida una vez más por una chica que apenas conoces? El niño de ojos dorados ni siquiera se detuvo a pensar en ello por unos momentos. Por supuesto. Voy a salvarla. Ese es Mioni-chan. Comencemos nuestra cita / batalla. Al volver con Toka, cualquiera en el refugio podía decir que estaba realmente inquieta. Más aún en el caso de Tama-chan, que estaba a su lado. Su mirada estaba fija en el suelo metálico, su expresión rebosaba de preocupación y duda.
Estaba constantemente inquieta y sus piernas estaban tensas como si estuviera preparada para estallar en una carrera loca en cualquier momento. A pesar de que ya había pasado un mes yendo a la escuela, lo estaba haciendo más para poder pasar tiempo con Shidou que cualquier otra cosa. Todo el mundo se había portado bien con ella desde aquel fatídico día, pero él era el único en el que confiaba plenamente. Era el único al que podía decir con toda claridad que no tenía segundas intenciones. Así que cuando Tama-chan le explicó que era un terremoto espacial y ella se dio cuenta de las implicaciones, no pudo evitar preocuparse por él. Shidou estaba ahí fuera, exponiéndose a un gran peligro. Su corazón latía cada vez más fuerte. Imágenes de él cayendo de rodillas con una expresión de dolor cruzaron su mente. Cómo empezó a escupir sangre con parte del costado perforado. Incluso si ella lograba vencerla, él no era invencible. Al final del día, era un humano y podía morir fácilmente si el enemigo lo tomaba por sorpresa. Además, no había visto a Shidou sonreír mucho desde la cita. La mayoría de las veces, su expresión se reflejaba en ese rostro estoico. Era irónico si lo pensabas. Puede que le costara adaptarse a la sociedad humana, pero eso no significaba que no fuera perceptiva. Esa expresión no nació porque no le importara el mundo que lo rodeaba, sino porque estaba tratando de separarse de él por alguna razón. Exactamente lo contrario que él le estaba ayudando a hacer. Para mezclarme y finalmente ser parte de este hermoso mundo. Y cuando esa expresión finalmente cambió de una manera significativa, no sonrió con alegría. En cambio, se volvió aún más frío. O al menos en la superficie. Después de todo, incluso si esa expresión era extraña para ella, definitivamente reconoció esos ojos. Eran los mismos que tenía cuando prometió salvarla. Ojos que arden con determinación. Golpe a golpe. Toka oyó los latidos de su corazón cada vez más fuertes. Apoyó la mano en el pecho para tratar de calmarse, pero no funcionó. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Esas palabras cruzaron su mente como un doloroso veneno. Tal vez fue porque se sentía en deuda con él, tal vez fue esa sensación de comodidad que solo experimentaba alrededor de él, pero finalmente tomó su decisión. Toka-chan, ¿dónde estás? Toka ignoró por completo la voz preocupada de Tama-chan. Sus piernas ya corrían a la velocidad máxima que podía alcanzar ahora con su cuerpo privado de energía espiritual. No tenía idea de dónde debía buscar a Shidou, pero una vez que llegó a la superficie, se volvió bastante claro. Shidou debe haber ido para salvar al espíritu que apareció después del terremoto espacial, y los espíritus eran anormalidades andantes en el mundo humano. Por lo tanto, la furiosa tempestad que azotaba solo el centro de la ciudad era sin duda su destino. Su respiración se hizo entrecortada mientras atravesaba la ciudad ahora desierta. Sus parámetros generales eran superiores a los de un humano normal, pero no estaba acostumbrada a correr a máxima velocidad durante tanto tiempo. El shock del brusco cambio de temperatura cuando entró en la tormenta y el agua fría golpeó su piel. No solo le ardían los músculos, sino también los pulmones. Más rápido, necesito ir más rápido, pero tales preocupaciones nunca se registraron en su cerebro, ya que seguía forzando su cuerpo. Sin que ella lo supiera, justo cuando la sensación de ardor se volvió bastante agradable, una modesta oleada de energía espiritual llenó su cuerpo, permitiéndole cruzar la distancia restante. Esto debe ser. Sus pies la llevaron a un centro comercial. Los miembros del escuadrón Mecha Mecha estaban volando a su alrededor, por lo que no había duda al respecto. Toka empezó a subir los pisos sin fallar ni un poco. Llámalo instinto o intuición, pero de alguna manera sabía que Shidou y el espíritu estaban en el edificio. Pero cuando finalmente los encontró... Shidou miró fijamente el edificio que ahora estaba literalmente en el ojo de la tormenta. El espíritu con el nombre en clave de ermitaño, es decir, Yoshino, terminó escondido dentro de un centro comercial. Esto jugó a su favor, ya que Last una vez más no pudo ingresar al edificio para luchar y lo más probable es que pidiera permiso para derribarlo. Algo que le pareció absurdo. No era solo que Yoshino pareciera inofensivo. En todos los registros de sus apariciones, nunca lanzó un solo ataque a las personas que intentaron destruirla sin razón aparente. No es de extrañar que fuera tan reservada. Ni siquiera me sorprendería que un día se rompiera a este ritmo. Sus pasos resonaron por todo el edificio. No había vacilación en ellos. A diferencia de la última vez, no se sumergía en lo desconocido.
Bueno, este tipo de campo de batalla todavía era bastante desconocido para él, pero tener una buena comprensión de la personalidad del objetivo ya era la mitad de la pelea. Peinó varios pisos del enorme edificio en busca de ella hasta que finalmente recibió noticias de Fraxinus. Shidou, el letrero de ermitaño ha entrado en las cercanías. Eso fue realmente acertado, ya que no solo sintió la perturbación en el aire causada por su energía espiritual, sino que también fue recibido por una voz aguda familiar. Has venido a molestar a Yoshino también. Shidou levantó la cabeza para mirar en la dirección, y allí estaba ella, flotando sobre él boca abajo, ignorando por completo las leyes de la gravedad. Sus miradas se encontraron y ella reaccionó al instante. Oye. No es otro que Shidou-kun. Después de decir eso, giró y aterrizó frente a mí. La expresión indiferente que tenía mientras era perseguida por los magos Ast fue reemplazada por una pequeña sonrisa que calentó su corazón. Si todavía era capaz de sonreír así después de haber sido sometida a tanta violencia y crueldad, entonces esto no sería tan difícil. Realmente hiciste grandes avances ayer. Su medidor de estado de ánimo literalmente se disparó en el momento en que te reconoció. Hola, Shidou-san. ¿Qué te trae aquí, Shidou-kun? ¿Has venido a vernos de nuevo, como prometiste? Efectivamente. Me alegro de veros de nuevo, Yoshino y Yoshinon. ¿Cómo has estado? Bueno, ya ves, esas personas violentas todavía están tratando de lastimar a Yoshino. La atmósfera ligera se volvió pesada en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, supuso que usar un saludo de libro de texto no era la mejor opción. Oye, no te quedes ahí parado y lo arregles. Ella ya confía en ti, así que haz un movimiento. Kotori le aconsejó a través del intercomunicador. Y en este caso, hacer un movimiento solo podía significar invitarla a una cita. Respiró hondo antes de esbozar una sonrisa amistosa. Bueno, olvidémonos de eso por ahora. Estás a salvo aquí por ahora. Ya que nos volvimos a encontrar, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Qué tal si vamos a una cita? En este punto, él esperaba más que ella no supiera lo que era una cita, en lugar de que ella lo rechazara o le diera una mirada reservada para pervertidos. Pero no estaba más allá del ámbito de la posibilidad. Jojo. Shidou-kun es realmente atrevido. Pensar que invitarías al lindo y tímido Yoshino a salir sin dudarlo. Tienes la aprobación de Yoshinon. Ese tipo de reacción no estaba dentro de sus expectativas, pero dejó a un lado su sorpresa y decidió pedirle a Yoshino la confirmación directamente. ¿Qué dices, Yoshino? Se puso un poco nerviosa, pero logró responder. Si es Shidou-san, yo no lo haría, mente. Entonces Ler se pone en marcha. Al fin y al cabo, estamos en un centro comercial. Hay un montón de cosas que hacer aquí. Ella asintió y ambos comenzaron a caminar por el centro comercial. Su conversación era animada, pero se podría resumir en que Yoshino le preguntaba de vez en cuando qué eran ciertos objetos o tiendas de la zona. Su conocimiento general y sentido común estaban más desarrollados que los de Toka, pero todavía había muchas cosas que no sabía sobre el mundo humano. Si tuviera que ponerlo en términos más apropiados, mientras que Toka realmente actuó como un ser inhumano adaptándose a la sociedad humana, el caso de Yoshino se parecía más a un amnésico. Por supuesto, recibió ayuda de Kotori y la tripulación del Fraxinus en algunas ocasiones, sobre todo cuando las preguntas estaban relacionadas con él, pero según ellos, los resultados fueron bastante buenos. Poco a poco, logró que Yoshino hablara más por sí misma y de esconderse detrás de Yoshinon. Era un proceso lento, pero ella avanzaba a su ritmo. Según el análisis de Reine, su teoría era más o menos correcta. Yoshinon fue el resultado de una distorsión psicológica. Terminó desarrollando una segunda personalidad para poder hacer frente al entorno constantemente hostil en el que se encontraba. Entonces, sin temas de los que hablar, decidió tantear más las aguas. ¿Qué piensas de la gente que siempre te ataca? ¿Por qué no has tratado de defenderte? Definitivamente tienes el poder de hacerlo, ¿verdad? Yo odio las cosas dolorosas, también odio cosas aterradoras, seguramente, esas personas también lo hacen, ya sea por el dolor o las cosas aterradoras, creo que ellos, tampoco me gusta. Entonces, tuvo que reforzar sus oídos para escuchar la siguiente parte de su discurso. No necesitó tener un doctorado en psicología para darse cuenta de que era un tema del que ella no quería hablar, pero se armó de valor para hacerlo solo para saciar la curiosidad de su única amiga. De hecho, Yoshinon estaba inusualmente callado.
Pero, es porque soy débil, y un cobarde. Si estoy solo, soy un inútil. Miedo de lastimarme, cuando no puedo, haz algo, algo dentro de mi cabeza, se siente como, se va a volver loco, si no lo hiciera, hazlo a un lado, podría terminar, haciendo cosas malas a todo el mundo. Se le hizo un nudo en el estómago mientras la escuchaba. Ella era, un ángel. Una chica con un corazón tan puro y amable como ella no se merece eso. Es por eso, te lo dije, que Yoshino es mi héroe, y mi ideal y aspiraciones para, ¿eh? Su discurso terminó abruptamente, y sus ojos, ahora llorosos, lo miraron con sorpresa. Fue solo entonces que su mano se movió por sí sola para acariciar su cabeza. Después de todo, era lo que solía hacer cuando Kotori se sentía triste. Shidou-san. Está bien, Yoshino. Se arrodilló para dirigir su mirada a la de ella y la ayudó a limpiarse las lágrimas. Ya no tienes que sufrir solo. Como tu amigo, te salvaré. Lo juro que no dejaré que ningún susto o cosa dolorosa se acerque a ti de nuevo. Sus ojos azules se abrieron por un momento. Esas palabras tranquilas, pero fuertes, atravesaron su pecho y evocaron un sentimiento cálido que parecía desconocido, sin embargo, familiar por alguna razón. Más lágrimas amenazaban con derramarse, pero la deslumbrante sonrisa dibujada en sus labios le decía que eran de felicidad. Muchas gracias, Shidou-san. No sé si tenías esto planeado todo el tiempo o eres secretamente un Don Juan, pero esta es tu oportunidad, Shidou. Su nivel de afecto está casi en su punto máximo. Si la besas ahora, puedes sellar sus poderes. La voz entusiasta de Kotori hizo que su hermano recordara su verdadera misión. Sus ojos dorados se desviaron inconscientemente hacia sus lindos labios rosados. Se encontró en una encrucijada. ¿Realmente consiguió que ella se enamorara de él? Eso fue, surrealista, por decirlo menos. No lanzó ninguna línea de recogida. No la paseaba por la ciudad, ni veía una película, ni la llevaba a la playa. Simplemente estaba siendo él mismo. Espera, ¿no fue ese el consejo más cliché que la gente siempre te da con respecto a este tema? Y de todos modos, ¿era realmente correcto besarla? A diferencia de Toka, ella era más joven que él, y lo más probable es que no supiera lo que era un beso, incluso si su edad mental era como ella lo dejaba ver. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando escuchó una alarma estridente al otro lado de su auricular. Era como lo que escuchó en el momento en que le dispararon y Toka perdió la cabeza por completo. Shidou, es una emergencia. Y probablemente el peor tipo posible. Mientras escuchaba a mi hermana, se dio cuenta de una tremenda intención asesina dirigida en su dirección, sobre todo Yoshino. Eso inmediatamente hizo que su cuerpo se pusiera tenso. El hecho de que Yoshino fuera su foco, la suposición inicial fue que el haz irrumpió en el edificio. Pero lo descartó al instante siguiente. Un humano, sin importar si era normal, mago o mago, nunca podría producir una intención asesina tan intensa, y la presencia anormal que sentía acercarse solo lo confirmaba. Y las palabras de Kotori no hicieron más que echar más leña al fuego de su paranoia. ¿Otro espíritu? ¿Un apóstol muerto? ¿Doradito decidió aparecer y arreglar las cosas después de tantos años? ¿La verdadera causa de su invocación finalmente apareció? ¿Shidou-san? Preguntó Yoshino confundido cuando el amable chico frente a ella de repente hizo una cara muy seria. En un solo movimiento, se puso de pie y se dio la vuelta. Sus manos se abrieron en preparación y sus circuitos mágicos estallaron. No solo Kansou y Bakuya, sino otro conjunto de 10 fantasmas nobles sin nombre estaban cargados y listos para ser formados. Fuera lo que fuese, no iba a ser cogido desprevenido de nuevo. Shidou. ¿Qué estabas haciendo? Después de preocuparte tanto. Las palabras del enemigo fueron cortadas cuando sus ojos se encontraron. Espera, esa no era una voz desconocida, no era la voz arrogante del rey de los héroes, y esa voz. Sus ojos se abrieron de asombro. Frente a él había una niña vestida con un uniforme escolar que estaba completamente empapado, cuyo resplandor igualmente feroz comenzó a desmoronarse lentamente como un castillo de naipes. Toka. Ese único nombre escapó de su boca mientras su cerebro aún procesaba el repentino giro de los acontecimientos. Se suponía que debía estar en el refugio debajo de la escuela. Y aunque lo ignorara, ¿por qué dejó escapar esa enorme intención asesina? Pero todo eso se tiró por la ventana cuando vio cómo un torrente de emociones cruzaba su rostro. Pasó de reflejar su expresión desconcertada, a un shock total, y luego, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas.
El miedo y la cautela se mezclaban, pero si había una palabra precisa para describir esa expresión, sería traicionado. Espera, Toka. Trató de alcanzarla, pero ya era demasiado tarde. Toka ya estaba corriendo sin mirar atrás. Shidou. ¿Qué pasó? El estado de ánimo de Toka está cayendo en picado por alguna razón. La voz de Kotori casi le rompió el tímpano. Pero eso era justo lo que necesitaba para finalmente salir de esto y evaluar la situación adecuadamente. La primera reacción de Toka debe haber venido de verlo con otro espíritu, o más exactamente, con otra chica. En otras palabras, se puso celosa. Por descabellado que pareciera, no tenía otra explicación. Y entonces, su aura asesina hizo que lo interpretara como un enemigo que venía directamente a matar, y estaba a punto de responder de la misma manera. A diferencia de su encuentro, ella debe haber visto la verdadera personalidad fría que adoptó en una pelea a muerte. No te quedes ahí y vayas con ella antes de que regresen sus poderes. Discúlpame, Yoshino. Volveré pronto. Después de decir eso, el chico de cabello castaño rojizo comenzó a correr a toda velocidad detrás de Toka. Necesitaba corregir su error, y rápido. Una vez más, sin quererlo o no, terminó lastimando a Toka. No se contuvo en lo más mínimo, incluso usando su fuerza de sirviente. La distancia se acortó en cuestión de segundos y abrió la boca para llamarla. Espera, Toka. Escúchame. Cállate. Sé que a Shidou ya no le gusto. Eso no es todo. Déjame explicarte. Esta vez, ni siquiera respondió y siguió corriendo. El aura a su alrededor se estaba volviendo muy pesada, una señal de que su poder estaba regresando rápidamente a ella. El temporizador se aceleró aún más. A este ritmo, se convertiría en una bomba de relojería. Resistió a través de la radiación causada por su energía espiritual fuera de control y la agarró de la mano. Necesito que me escuches, Toka. Permítame disculparme. Déjame ir. Ya no te preocupo por mí. Te digo que te ando con esa chica. Ella era lo importante que tenías que hacer, ¿no? Decidiste ponerte del lado de ella y abandonarme. ¿Qué? Ese salto en su lógica era del tamaño del Everest. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Ella no reaccionó así incluso cuando Origami trató de actuar pegajosamente. Eso está completamente mal. Solo, me sorprendiste, y te confundí con el enemigo por un momento. Esas palabras finalmente lograron que ella escuchara, e inmediatamente se inclinó tanto que recreó un ángulo de 90 grados. Yo también tengo la culpa aquí, así que permítanme disculparme. No quise asustarte. Sigues siendo importante para mí, Toka, y eso no va a cambiar. Nunca me retractaré de una promesa. El lugar estaba sumido en un denso silencio. Shidou esperó pacientemente una respuesta sin levantar la cabeza. Pero pasaron segundos sin que se pronunciara una sola palabra. Pero al menos, podía sentir cómo su aura opresiva se desvanecía lentamente. ¿En serio? Sus oídos reforzados captaron un murmullo. Abrió uno de sus ojos dorados y vio que su rostro ya no estaba lívido, aunque ella todavía era escéptica. Muy en serio. Miró fijamente al chico que tenía delante, hasta que se cruzó de brazos y apartó la mirada. Si eso es así, ¿qué estabas haciendo con esa chica? Era consciente de que Toka no había sido informado de su papel como negociador con los espíritus, y con un buen motivo. Pero no había forma de salir de esto sin decirle toda la verdad. Dejar de lado cosas solo tendría un efecto de bola de nieve que definitivamente le soplaría en la cara en el futuro. Además, era un terrible mentiroso. Incluso si no lo atrapaban en el lugar, tener que mantener la mentira hasta quién sabe qué pasar solo lo haría sentir peor cada día. Shidou respiró hondo. Lo dudaba, pero si Ratatouille o sus superiores tenían alguna queja, que así fuera. La estaba salvando. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Inclinó la cabeza confundida. Ella es un espíritu, como tú. Y del mismo modo, también necesita ser salvada de ese ciclo interminable de violencia. No puedo dejar que siga sufriendo cada vez que viene a este mundo y es atacada por la Ast. Ella también merece una oportunidad, ¿no crees, Toka? Esas palabras la golpearon como un mazo si nos guiamos por la forma en que sus ojos se abrieron. Ella es como yo. Ella tampoco quiere pelear, pero se ve arrastrada a eso. Sí. No sé por qué, pero tengo este extraño poder que me permite sellar el poder de los espíritus. Si puedo hacer algo para cambiar esta situación, entonces es justo hacerlo, ¿no es así? Si nadie más quiere hacerlo, lo haré yo mismo.
Al igual que tú y Yoshino, hay más espíritus que necesitan ayuda. Quiero salvarlos con este poder, para que puedan vivir una vida pacífica y feliz. Él admitiría que se pasó un poco de la raya con su discurso, pero afortunadamente, ella entendió su punto. Bajó la cabeza por un momento y comenzó a jugar con los dedos. Bueno, si por eso estabas con esa chica, entonces no tengo ningún problema. Tardó unos segundos más en levantar la cabeza y mirarlo directamente a los ojos. Así que te pediré que los salves, tal como me salvaste a mí. Eso es lo que pretendo hacer. Voy a salvar a todos. Finalmente, su sonrisa habitual finalmente llegó a sus labios, lo que a su vez hizo que él también sonriera. Eso fue mucho mejor de lo que esperaba. Incluso Kotori pareció sorprendido. Shidou dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, pero no podía permitirse relajarse. No olvidó que todavía estaba en una misión, y por azares del destino, una voz los interrumpió. ¿Es eso cierto, Shidou-kun? ¿Que quieres sellar el poder de Yoshino? Escucharon la voz de Yoshino detrás del chico de cabello castaño rojizo y se volvieron para mirarla. Allí estaba Yoshino acercándose lentamente a ellos. Obviamente estaba nerviosa debido a la presencia de Toka, pero por alguna razón, estaba muy sonrojada. Sí. Entonces, Shidou-san, si sellas mis poderes, ¿no habrá más cosas dolorosas, y no más cosas aterradoras? Eso es correcto. Serás como cualquier otro humano, y el As ya no tendrá una razón para atacarte. ¿Y qué tengo que hacer? Aquí viene la parte difícil. Decirle eso a una chica joven como ella se sentía realmente inmoral, y tener a Toka cerca solo lo hacía aún más vergonzoso. Tenemos que besarnos. Las reacciones de las dos chicas no pudieron ser más opuestas. Yoshino inclinó la cabeza, preguntando qué era un beso, mientras Toka se sonrojaba. Es cierto, Shidou. Eso es lo mismo que hice contigo esa vez, ¿no te acuerdas? Bueno, eso es cierto. Después de decir eso, se tocó los labios y se quedó pensativa. Mientras tanto, se giró para mirar a Yoshino y respondió a su pregunta sin rodeos. Tenemos que juntar los labios. El lugar se llenó de silencio, otra vez. Sí, esto definitivamente me pareció muy inmoral. Muy bien, vamos a ver. No llegó a terminar mi frase, ya que Yoshino se levantó de puntillas y puso sus labios contra los suyos. Este no fue su primer beso, pero aún así se quedó en shock debido a lo repentino que fue. Su cerebro apenas registró cómo se formó un vínculo entre ellos, y una gran cantidad de energía mágica ingresó a su cuerpo a través de él. Solo un segundo después, sus labios se abrieron. Y en ese preciso momento, recordó algo de la mayor importancia que no recordaba. Con sus poderes sellados, el vestido astral de Yoshino comenzó a desvanecerse. Shidou-san, sus mejillas se pusieron tan rojas que pudo jurar que vio vapor saliendo de su cabeza, y sus ojos comenzaron a girar mientras se agachaba para cubrirse. Esta vez, estaba en condiciones mentales adecuadas para reaccionar rápidamente y metió su mano dentro de la chaqueta de mi uniforme. Trayson. Rápidamente proyectó una copia de su fiel manto blanco y lo usó para cubrir el cuerpo de Yoshino. ¿Qué le hiciste, Shidou? No se suponía que era solo un beso. Sin un segundo para descansar, Toka comenzó a sacudirlo por los hombros. Parecía que estaba enojada, pero no al mismo nivel que antes. Eso no es mi culpa. Dado que su vestido astral es parte de sus poderes, desapareció cuando los sellé. Eso pareció lo suficientemente convincente como para que se detuviera, pero siguió haciendo pucheros y mirándolo intensamente. Pero entonces, de repente, sus ojos se abrieron como si acabara de tener una idea realmente buena. Toka asintió para sí misma, y sus manos, apoyadas en sus hombros, procedieron a envolverse alrededor de su cuello. Lentamente, se inclinó y le arrebató un beso. Ese, salió completamente de la nada, para su total sorpresa. El beso fue mucho más largo que el anterior. Un solo beso ya lo estiraba para alguien cuya interacción más intensa con una mujer hasta hacía un mes era arreglar la calefacción de su sala de club. 2 besos seguidos literalmente le volaron la cabeza. Después de lo que parecieron horas, rompió el beso y respiró hondo. ¿Eh? Esa fue la frase más elaborada que pudo pensar en su miserable estado. Voy a tomar esto como pago esta vez, sin embargo, me pregunto por qué, es solo un acto de labios que se juntan, pero no se siente mal.
Y misteriosamente, no quiero hacerlo con otro humano que no sea Shidou. Además, no sé si esto está bien o mal, pero verte besar a Yoshino, ¿cómo puedo decir esto? Me sentí mal, como si me doliera el corazón. Incluso si hubiera estado en óptimas condiciones, dudaba que hubiera sido capaz de entender lo que ella estaba diciendo. Es por eso, no puedo pedirte que no lo hagas con nadie más, ya que te estaría pidiendo que no salves a los otros espíritus, así que tendrás que besarme cada vez que beses a alguien más. ¿Qué? Respóndeme. Sí, señora. Cedió a la presión. Si eso la hacía feliz, supuso que estaba bien. Y, por supuesto, podía escuchar las risas de Kotori a través del intercomunicador. Esta escena parece directamente de un erojuego, pero bueno, podemos decir que la misión fue un éxito. Shidou, sal del edificio para que Fraxinus pueda recogerte. El trío hizo exactamente eso y salió del centro comercial por la puerta trasera para que el as no los viera. Ah, hermoso. Allí, el cielo ahora soleado los esperaba. La expresión de Yoshino se iluminó aún más cuando finalmente vio el brillante cuerpo celeste que permitió que la vida prosperara en el planeta. Algunas lágrimas abandonaron sus ojos azules una vez más mientras disfrutaba de su primer amanecer. Verla tan feliz solo fortaleció la resolución de Shidou. Definitivamente, esto era lo que había que hacer. Pasaron unos días después de que los poderes de Yoshino fueran sellados y, desafortunadamente, las cosas no volvieron a la normalidad. Mientras Yoshino se sometía a los mismos controles médicos que Toka, Kotori insistió en que continuara su entrenamiento. Pero eso terminó cuando finalmente se construyó la residencia especial para espíritus al lado de la residencia Itsuka y los dos espíritus sellados se mudaron allí. Toka todavía venía a desayunar y cenar, y Yoshino también se unió a ellos, pero sin tener que caminar literalmente por su casa como si estuviera explorando una mansión embrujada. Los días continuaron en paz para ellos, y Yoshino siguió practicando para poder hablar sin tener que depender tanto de Yoshinon. Sin embargo, las cosas no fueron tan bien en la sede de la JGSDF en la ciudad de Tengu. Okamine, ¿sabes por qué nos llamaron para reunirnos tan repentinamente? Origami le preguntó a Sukoi justo después de que ella entrara a la sala de conferencias en silencio y se sentara a su lado. Bueno, ya lo podía deducir ya que era obvio, pero quería confirmación. Y la expresión atormentada que se formó en el rostro de la chica más joven, de cabello castaño, prácticamente lo hizo incluso antes de que abriera la boca. Solo rumores, Tobiichi-senpai. Pero creo que esto tiene que ver con la tasa de aparición de espíritus en esta única ciudad que se disparó a la estratosfera en el último mes. Y también, todavía tenemos que hacer tanta mella en sus vestidos astrales. Su visible frustración era comprensible. Origami, y casi el resto del escuadrón lo compartieron, incluso si ella lo ocultó mucho mejor. Era simplemente desalentador y desesperanzador. Infinidad de horas entrenando sin descanso. Entrenando con armamento moderno, entrenando con armas más clásicas como espadas en su caso, y practicando formaciones y tácticas de batalla. Y lo más importante, lo único real que les permitía oponer un mínimo de resistencia contra esos monstruos. Practicando el uso de sus realizadores de combate, o unidades CR. El mundo sobrenatural era brutal e implacable. Por mucho que mejoraran todos los demás aspectos y por muy competentes y creativos que fueran en su uso, la calidad de su tecnología milagrosa era lo que definía su poder de combate. Como algo extraño a sus cuerpos, el entrenamiento no haría que sus hechizos fueran más fuertes. Esa era la razón por la que el origami a menudo intentaba convertir la batalla en un combate de espadas. Y eso ya no parecía ser una opción, ya que el único espíritu que permitía tal acercamiento, Princesa, de alguna manera mejoró su habilidad con la espada. A la chica albina le dieron una mala mano en su última pelea. Por no hablar de las cosas raras que estaban sucediendo últimamente. Dejando a un lado todas las preguntas en torno al niño llamado Itsuka Shidou, la princesa apareció de repente en su escuela actuando y sintiéndose como un humano normal. Y también estaba el caso del ermitaño. El espíritu más dócil había estado escondido dentro de un edificio durante bastante tiempo, para su consternación. Parecía que finalmente se dio cuenta de que quedarse en casa evitaba que la atacaran. Y entonces, de repente, los sensores captaron la señal emitida por Princes dentro del mismo edificio, lo que solo podía significar un desastre inminente. Pero cuando obtuvieron el permiso para derribar el edificio, la señal de Princesa desapareció, y poco después, la señal de ermita no.
Además, el sensor captó una señal no identificada más débil en el mismo edificio, lo que solo hizo que las cosas fueran aún más confusas. Justo cuando Okamine Miki empezaba a entrar en pánico y a murmurar algo sobre su despido, se abrió la puerta de la habitación y entró una mujer mayor con el pelo negro recogido en una cola de caballo con una expresión difícil de leer. Ella era la capitana de la ASTI, en consecuencia, todas las personas en la sala se pusieron de pie y la saludaron. Bien. Todos, siéntense. La incomodidad en su tono se hizo evidente cuando finalmente se paró al frente de la habitación. Ahora, creo que no nos falta nadie. Bueno, entonces, estaba planeando comenzar la reunión rápido, pero, antes de eso, tengo una noticia terrible. Después de soltar la bomba, todos lanzaron miradas intrigadas y aterrorizadas a su pie de foto. Ryouko no pudo evitar suspirar de nuevo. La aparición de espíritus en la ciudad de Tengu ya es frecuente, y tenemos la obligación de proporcionar más resultados o, de lo contrario, esos bozos engreídos dejarán de financiar nuestro equipo. En consecuencia, se ha asignado personal adicional para que se una a nosotros en la próxima misión previsible. ¿Personal adicional, dices tú? Sí, unas muy enérgico. En términos de competencia de realizar y destreza en combate, no sería una exageración decir que se encuentra entre los 5 mejores magos del mundo. De hecho, ya tiene una muerte en su plan de estudios. Esas palabras sorprendieron a todos. No era de extrañar, se necesitaban 10 miembros de la élite para poder enfrentarse a un espíritu, y esa persona derrotó a uno solo. El capitán simplemente se encogió de hombros. Entra. Sí. Después de la indicación de Ryouko, se escuchó una linda voz. La puerta se abrió y entró una chica. Todos los presentes levantaron las cejas ante su aparición. Era inevitable. Parecía una estudiante de secundaria normal y, sin embargo, desprendía un aura llena de confianza y orgullo a pesar de entrar en una habitación llena de personas mayores que ella. Su cabello era rubio, casi como hilos de oro, y estaba recogido en una cola de caballo. Sus ojos estaban rojos como la sangre y casi parecía que sus pupilas estaban desgarradas. Su rostro tenía una sonrisa inocente que podía derretir el corazón de cualquiera y desprendía un aire real, pero, al menos en el caso de Origami, le daba una sensación inquietante. Soy el subteniente Takami Yamana. Asegúrense de recordarlo, campesinos. Voy a convertir este fracaso de un equipo en algo exitoso. Y sin importarle en lo más mínimo el mundo que la rodeaba, destrozó por completo su fascinante imagen con solo unas pocas palabras. ¿Qué? Fin del capítulo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video de hoy, ya saben que si quieren más pueden apoyar dando like, comentando y suscribiéndose, nos vemos mañana con un nuevo video, adiós y cuídense mucho.